Procuraduría General de la República. Y bueno, yo creo que disposiciones legales indican que el detenido podría ser arraigado sí, privado de su libertad en la misma entidad mientras se le juzga y se le encuentran pruebas para trasladarlo a un penal federal de los que ya conocemos, pero bueno, hay que recordar que es un personaje muy influyente y que difícilmente pudiera llegar a esos cerezos de alta seguridad por el escándalo que podrían causar mientras no tuviera elementos suficientes, como no los tuvieron. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. La Procuraduría General de la República, la PGR, no cuenta con gente capacitada, o al menos así se da, porque fracasó, ¿sí?, en el famoso Michoacanazo. Más de 30 funcionarios de primero, segundo y tercer nivel fueron detenidos, y bueno, a lo largo después de más de un año de juicio, todos salieron libres por falta de pruebas, todos. Y hoy 12 ciudadanos que estaban involucrados en supuestos delitos en Baja California, cuando detuvieron a Jorge Hanron, también ya salieron libres, y el mismo Hanron por falta de elementos. Ahora ya no hay que creerle a esos tipos de operativos en donde solamente se levantan cortinas de humo, y se supone que investigas con mucho tiempo a las personas, que ¿no? tienes los pelos de la burra en la mano, y de repente llega un airecito, una brisita, y se los vuela. Entonces, ahí, ¿cómo va a creer? No hay mucha coherencia entre lo que se dice del gobierno federal y las cosas que están haciendo, ¿no? Entonces, por menos de eso, en muchos otros lugares ya se estuviera corriendo a alguien responsable de ese tipo de operativos que no funcionan. O sea, ¿por qué el estar anunciando cosas que se tienen y de repente con las leyes en la mano se dice no hay nada, así es que vámonos para afuera, en lugar de estar gastando en comida? Porque decía que era una fiesta fuera del penal en Tijuana. Sí, la gente rezaba, tenía sus fiestas, sus pachangas afuera, celebrando que iba a salir el exalcalde de Tijuana, y así fue. Y bueno, empiezan a fluir los comentarios de esta nota desagradable. Bueno, pero al final de cuentas, justa, si no hay elementos, pues ¿por qué lo tienen que mantener en prisión? Así es. ¿Sí? Dice CIP 71 en el Universal, señala: una vez más queda demostrado que la impartición de justicia está al servicio de los más ricos, de quienes se valen de las influencias en las altas esferas de la política para corromperla. ¿Por cuánto dinero vendió su conciencia a la jueza? Bueno, son las suspicacias. Yo creo que la jueza es la que menos vela tiene en este entierro, porque simple y llanamente trabaja con los datos que le aportan, y si no hay suficientes elementos aportados por el Ministerio Público, pues ella simplemente dice: no hay elementos. Sí, no hay elementos. Todo es un proceso, y si el proceso no lleva la información que indique que el acusado es culpable o participó en los delitos, bueno, pues no se puede hacer absolutamente nada por parte de ningún juez, no nada más el juez de Tijuana, sino cualquier juez. Cualquier juez, porque no podemos retener a alguien si no hay pruebas suficientes para detenerlo. Ahí tenemos la portada de Z. Ahí está. Expediente criminal. Con todo este expediente, ¿sí? Con todo este expediente, yo creo que el semanario Z, sí, después de muchos años de trabajo en contra de Hanron, muchos años, porque Hanron y su relación con el semanario Z viene de hace 15, 20 años. Eso, con lo que hubiera, si la Procuraduría General de la República quisiera haber hecho un trabajo bueno, se hubiera apoyado, ¿sí?, en los trabajos de investigación del semanario Z para retenerlo, investigarlo más. La Procuraduría era pedirle esos expedientes y ponerles el sello oficial
y de seguro con eso, sí cae, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora pobres del semanario, que se cuiden porque pues no sabemos golpe que no tumba, como dicen, fortalece. Luego de que la juez en 9º distrito en Baja California decretó el auto de libertad para Jorge Hanron, se desconoce el paradero del exalcalde de Tijuana. Algunos reportes señalan que el empresario priista abandonó el penal del Hongo momentos después de que le fue otorgada su libertad. Sin embargo, nadie, ni siquiera sus abogados, lo vieron salir de las instalaciones de este centro de readaptación. Por el momento circulan dos versiones del hecho. La primera versión, que Hanron podría haber sido detenido al momento de salir del penal, y otra que asegura que se encuentra con su familia en una de las propiedades en Baja California. El procurador de Justicia del Estado, Romel Moreno Monjarrés, había informado que los acusados podrían ser llamados a declarar sobre los homicidios que se cometieron con dos de las armas que, según el ejército, le fueron decomisadas al empresario priista en su residencia el pasado 4 de junio. Bueno, así están las cosas. Libre Jorge Hanron, nadie sabe dónde se encuentra. Pudiera haber sido algo semejante a lo que le sucedió al exgobernador de Tabasco. Cuando cumplió su sentencia, lo dejaron salir. Lo dejaron salir luego, 3 minutos a la calle y lo volvieron a prender por otros delitos y tramitaron su extradición a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí pudo haber sucedido igual. Lo dejaron salir por acopio de armas y asociación delictuosa, pero a lo mejor tiene otros delitos por los cuales lo reclama también la justicia federal mexicana. Eso esperamos por el bien y la imagen y el prestigio de la justicia. Yo no sé si en México, pero muchos de los ciudadanos comunes y corrientes esperamos que le hagan su listita antes de ingresarlo, ¿no? Una lista de posesión de armas, pero comprobado, todo, pero o sea, nada de que te juzgo por una cosa, te dejo salir y te agarro al medio por otra y pues no. Sí, porque ya no va a poder ser juzgado por el mismo delito. Ya no, al menos ya la justicia así lo implica. Al menos ya uno de los delitos, ya quítenle 20 años menos, si es que lo volvieron a agarrar, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a una pausa, regresamos con el detalle de la información local. Regresamos. En Durango se combate a la pobreza con acciones concretas. Crecemos en vivienda, familia, salud, economía familiar. Con Futuro, crecemos. Estrategia del gobierno estatal que unirá programas y acciones para fortalecer la política social, el combate a la pobreza y el desarrollo regional en beneficio de todos los duranguenses. Gobierno del Estado. Unidos crecemos todos. Llego a Manchester y me doy cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! ¿Quieres tomar algo? ¿Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y de pronto todo empezó a cambiar. ¿Qué haces? Yo manejo. ¿Por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no hacer que mi padre y mi abuelo se sientan orgullosos de mí como yo de ellos? ¿Por qué no perder el miedo a ganar? Chicharito, ¿crees que algún día México gane la Copa Mundial? ¿Y por qué no? La vida, si no la pruebas, no sabe a nada. ¿Por qué no probar Coca-Cola cero? En esta temporada de calor, todos debemos realizar acciones de prevención. Cuida el agua, úsala de manera responsable y mantén limpios tinacos y cisternas. Protege tu salud, bebe agua frecuentemente, usa bloqueador solar y no te expongas al sol por tiempo prolongado. Evita ingerir alimentos de dudosa procedencia y en caso de deshidratación o enfermedades diarreicas, acude de inmediato a la unidad de salud más cercana. Si visitas algún paraje natural, asegúrate de apagar muy bien las fogatas o asadores. En caso de incendio, repórtalo de inmediato al 066. Con tu participación, crecemos en prevención. Consejo Estatal de Protección Civil, Gobierno del Estado de...
Bueno, estamos de regreso, vamos a la información de carácter local y estatal. El día de ayer estuvo en Durango el doctor Eduardo Bojorquez, quien es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, y habló obviamente de lo que es el Índice Nacional de Transparencia y Corrupción, donde comenta que hay dos instrumentos de evaluación, uno a nivel internacional y otro a nivel nacional, y explica sobre los índices de corrupción en la República. En un ratito vamos a estar platicando a detalle de eso. Sencillamente para que ustedes tengan el contexto, hay dos instrumentos importantes de medición de la corrupción, no de la transparencia, ahí comisionamos otro junto con la COMAIP, que es la métrica de la transparencia que hizo el CIDE. Este es un índice sobre corrupción y la calidad del gobierno, y eso es muy importante destacarlo porque puede haber gobiernos muy abiertos en compartir información y también muy deshonestos. Pueden presentarse las dos condiciones. Dicen por ahí que a veces el exceso de transparencia se puede llamar cinismo, entonces hay que tener cuidado con lo que está midiendo. Hay dos instrumentos, uno a nivel internacional, que es el índice de percepción de la corrupción, que es el que ubica a México a nivel internacional. Realmente no doy mayor detalle, estamos a media tabla, ustedes han escuchado año con año cómo presentamos la ubicación de México, que es este famoso 3.6 en una escala que va del 0 al 10 y que México está reprobado en este tema. Déjenme separar el siguiente instrumento. A nivel nacional ya no estamos midiendo la percepción de la corrupción, sino la experiencia concreta de los hogares de cada una de las 32 entidades federativas al relacionarse con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales y con los titulares de concesiones públicas como telefonía, gas y otros que atienden servicios que son utilizados por los hogares mexicanos. Seguramente escucharon que alrededor del 10 de mayo liberamos los datos a nivel nacional, datos que ustedes ya conocen, solamente los reitero aquí. Más o menos hubo durante todo 2010 para 35 trámites y servicios, solo 35 trámites y servicios. Para darse una idea, un gobierno estatal tiene alrededor de 800 programas de gobierno. Para los 35 trámites y servicios que medimos, el número de actos de corrupción en 2010 fue de alrededor de 200 millones de actos de corrupción, 200 millones de transacciones deshonestas, afectadas por corrupción, entre ciudadanos, que son hogares, y proveedores de esos 35 trámites y servicios. Ya no es percepción, ese es el primer punto importante. Segundo asunto, ¿cuánto representó esto monetariamente para el país? Alrededor de 32,000 millones de pesos solo en 2010 y solo para 35 trámites y servicios. Estas formas de corrupción no incluyen otras en las que trabajamos, que son las licitaciones públicas, las grandes concesiones, las obras de infraestructura. Esta es sencillamente la corrupción que afecta a los hogares de una entidad, a los hogares duranguenses y a los hogares del resto del territorio nacional, a los más de 25 millones de familias, de hogares que tenemos en el territorio nacional. ¿Cuáles son los asuntos más delicados en términos de la frecuencia de corrupción en el país? No los voy a sorprender porque ustedes como son tan mexicanos como nosotros y viven esta realidad tanto como nosotros, ¿no? Alrededor de los trámites vinculados con el automóvil traemos un problema grave de frecuencia de corrupción. Alrededor de 6 de cada 10 veces que un ciudadano en México interactuó con las autoridades de tránsito, sea para obtener una licencia de conducir, sea para cambiar las placas, el alta o baja vehicular, ese conjunto de trámites, 6 de cada 10 veces más o menos a nivel nacional, pagó un soborno en 2010. No percibió nada, pagó un soborno, y ese soborno, como decía, junto con otros muchos, representó alrededor de 32,000 millones de pesos al año, que para darles una idea es alrededor de 2 veces el presupuesto total del estado de Durango, en pequeñas mordidas para los hogares, que cuando se suman pues ya no son tan pequeñas como parecen de una en una, ¿no? Pues es grave realmente lo que está pasando, ¿no? 32,000 millones